Buen día. En el siguiente video hablaremos sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, más conocida como Cumbre de la Tierra de Río, se dieron a conocer 3 tratados internacionales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y el Convenio de la Lucha sobre la Desertificación. Los 3 se conocen con el nombre de Convención de Río. Las partes en el Tratado de la Biodiversidad se comprometen a conservar las especies, transferir tecnologías y compartir de manera equitativa los beneficios resultantes del uso comercial de los recursos genéticos. Por su parte, el Acuerdo sobre la Desertificación es el encargado de realizar programas de acción nacionales, subregionales y regionales que buscan corregir las causas de la degradación de la tierra, que van desde las pautas del comercio internacional hasta la ordenación de las tierras. Las 3 convenciones de Río están estrechamente relacionadas. El cambio climático afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuanto más intenso sea el cambio climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y animales, y las tierras secas y semiáridas en todo el mundo perderán vegetación y se deteriorarán. En 2001 se estableció un grupo de enlace mixto para fomentar la colaboración entre las secretarías de las 3 convenciones. A través del grupo se comparte información, se coordinan actividades y se establecen medidas que pueden combatir simultáneamente los 3 problemas. Es decir, se establece lo que se conoce como sinergia. Ahora también incluye la Convención de Ramsar sobre los humedales. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, multilaterales sobre el medio ambiente que más éxito han tenido en toda la historia, el Protocolo de Montreal en 1887, en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana, incluso a falta de certeza científica. Un logro importante de la Convención, caracterizada por su carácter general y flexible, es que reconoce que el problema del cambio climático es real. La entrada en vigor del tratado representó un gran paso, dado a que se disponía de menos pruebas científicas que hoy en día. Es difícil conseguir que las naciones del mundo se pongan de acuerdo en algo, mucho menos en un planteamiento común ante una dificultad que es compleja, cuyas consecuencias no son totalmente claras y que producirá sus efectos más graves dentro de varios decenios e incluso siglos. La Convención Mundial de las Naciones Unidas por el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día cuenta con un número de miembros que la hace casi universal, las denominadas partes de la Convención. Son los 195 países que la han ratificado. La Convención reconoce que es un documento marco, es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más eficaces. La primera adición al tratado, el Protocolo de Kioto, se aprobó en 1997. La Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y fue firmada el 13 de junio de 1992 en Washington, el cual finalmente entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Esta se creó con el fin de reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. En 1997 los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocido con el nombre de Protocolo Kioto, que es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Este entró en vigor el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado.
Este tiene por objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Sin embargo, aunque el cambio del clima ya es algo inevitable, por lo cual no solo deben abordarse acciones preventivas para frenar el cambio climático, sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. En diciembre de 2015 se estableció el primer acuerdo global legalmente vinculante en relación al cambio climático, el mismo denominado Acuerdo de París. El acuerdo fue negociado durante la conferencia número 21 sobre el cambio climático por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para la firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Su aplicabilidad sería para el año 2020 cuando finaliza la vigencia del Protocolo Kioto. Hasta el 3 de noviembre de 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente, y la Unión Europea, la cual ratificó el acuerdo el 5 de octubre de 2016. De esta manera, se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo al ser ratificado por 55 partes, que suman más del 55% de los emisores globales de gases de efecto invernadero. Dicho esto, la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, para la cual determina 3 acciones concretas, las cuales son las siguientes. Primero, mantener el aumento de la temperatura media mundial por muy debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Segundo, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Tercero, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Los artículos que más se destacan es el artículo 6, sección A, parte 2, 12 y 10, que es el acceso a la información, el cual nos habla de que las partes promoverán y facilitarán en el plano nacional y según proceda en los planos subregional y regional el acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos. Otro artículo que también se destaca es la participación del público, que se encuentra en el artículo 4, parte 1 y artículo 6, sección A, parte 3. Todas las partes promoverán y facilitarán la participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas adecuadas. Las partes deberán también estimular la participación más amplia posible, incluida la de las organizaciones no gubernamentales, en la educación, la capacitación y la sensibilización. A partir de 2019, la CMNUCC tiene 197 partes, incluidos todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como Niue, las Islas Cook y la Unión Europea. Clasificación de las partes y sus compromisos. Anexo 1. Hay 43 partes que figuran en el Anexo 1 de la Convención, incluida la Unión Europea. Estas partes se clasifican como países desarrollados. Las 14 economías en transición son las antiguas economías de planificación centralizada de Rusia y Europa del Este. Anexo 2. Hay 24 partes que figuran en el Anexo 2 de la Convención. Estas partes están formadas por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las partes incluidas en el Anexo 2 son necesarias para proveer apoyo financiero y técnico a las economías en transición y los países en desarrollo, para ayudarles a reducir sus emisiones de gases de efectos invernaderos y gestionar los impactos del cambio climático. Anexo B. Las partes que figuran en el Anexo B del Protocolo de Kioto son las partes del Anexo 1 con los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero de Kioto del primer o segundo periodo. Los objetivos del primer periodo se aplicaron durante los años 2008 a 2012.
como parte de la Conferencia sobre el Cambio Climático Doha 2012, se acordó una enmienda al anexo B que contiene una lista de las partes del anexo 1 y que tiene objetivos del segundo periodo, que se aplican de 2013 a 2020. Las modificaciones aún no han entrado en vigor. No anexadas. Las partes que no figuran en el anexo 1 de la Convención son en su mayoría los países en desarrollo con bajos ingresos. Estos países en desarrollo pueden ser voluntarios para convertirse en países del anexo 1 cuando estén suficientemente desarrollados. Países con menor desarrollo. 49 partes son países menos desarrollados y se les da un estatus especial en virtud del tratado, en vista de su limitada capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.